Repasaremos ahora algunos conceptos básicos de la distribución de probabilidad normal y nos centraremos en su resolución de ejemplos en Excel. Entonces, como sabemos, pues la distribución normal pues, es la más utilizada por sus aplicaciones prácticas, ¿no? Y también, principalmente, por sus características a la hora de realizar inferencia estadística. Entonces, su función de densidad de probabilidad, pues la que está en pantalla, como podemos ver, puede ser un poco compleja, pero no hay ningún problema porque software, y bueno, nosotros utilizaremos Excel, lo puede resolver con mucha facilidad. Entonces, solo como aspectos teóricos que tenemos que considerar, tenemos en el panel de la izquierda una distribución o tres distribuciones diferentes en la cual lo único que cambia, las distribuciones son las mismas o son iguales, pero cambia la media aritmética, ¿sí? Entonces, como cambia la media aritmética, pues como podemos observar, también cambia su posición, ¿sí? Entonces la media aritmética lo único que hace es eso, ¿no? Por ejemplo, esta distribución tiene media 20, lo único que está haciendo es correr la distribución hacia la derecha. Esta tiene una media de menos 10, lo único que va a hacer es correr la distribución hacia la izquierda. Ahora bien, esta es para la media y la distribución o la desviación estándar lo que va a hacer es simplemente va a modificar la forma de mi distribución normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que la distribución o la desviación estándar es 5, lo que indica esto es que los datos están más agrupados con respecto a la media, ¿sí? Por lo tanto, la desviación es pequeña. En cambio, esta desviación igual a 10, los datos están más alejados de la media, ¿sí? Hay más datos en las colas de la distribución. Ahora bien, también se suele trabajar en muchos casos con un valor estándar, ¿sí? Un valor estándar que se le suele llamar Z. Creo que muchos lo han visto, que es simplemente el valor de X que conozco menos la media aritmética dividido la desviación estándar. Entonces, este valor estandarizado lo que me va a decir es a cuántas desviaciones de estándar está el dato que conozco con respecto a la media, ¿sí? O el dato que estoy buscando. Obviamente, al hacerlo en software, pues prácticamente ya no es necesario estar estandarizando, pero siempre es útil recordarlo, ¿no? Ahora bien, las áreas bajo la curva pues tienen ciertas características de una distribución normal. Si a la media aritmética le sumo y le resto también para tener un intervalo más o menos una desviación estándar, yo tendré 68.3% de los datos agrupados en ese intervalo. En el intervalo de más o menos 2 desviaciones de estándar, 95.4%, y en el intervalo de más o menos 3 desviaciones de estándar tendré casi la totalidad de los datos, el 99.7% de los datos. Ahora sí, para no perder más tiempo, pues vamos a los ejemplos y para esto utilizaremos Excel. Dice, una persona con una buena historia crediticia tiene una deuda promedio de 15.015. Ya, yo necesito calcular esto, ¿sí? Tenerlo anotado. La media es 15.015. Este es un dato de relevancia. Suponga que la desviación estándar es 3.540. En estos problemas solo hay que tomar en cuenta o tener cuidado de que en algunos casos me pueden dar la varianza en lugar de la desviación estándar y yo necesito para trabajar la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Y los montos vamos a asumir que están distribuidos normalmente, ¿sí? Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea mayor a 18.000? ¿Sí? Sea mayor que 18.000. Entonces lo vamos a anotar acá. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 18.000. ¿Sí? Esta es la pregunta que nos están haciendo y que resolveremos utilizando Excel. Entonces ahora sí en Excel pues veremos dos formas de poderlo hacer. Solamente tenemos que considerar algo. De momento lo voy a medianamente graficar, ¿sí? Entonces yo asumiré que, por ejemplo, por acá, digamos, la media es 15.015, ¿no? La media es de 15.015. Entonces yo voy a asumir que por este valor yo tendré 18.000, ¿sí? Lo estoy asumiendo de momento. Ahora bien, ¿qué es lo que me va a devolver Excel? ¿Sí?
Excel siempre me va a dar la probabilidad de que X sea menor o igual que 18.000, es decir, Excel siempre me va a volver todo esto, ¿sí? Toda esta probabilidad que estoy subrayando en rojo, ¿no? Toda la probabilidad de que X sea menor o igual que 18.000, menor o igual que el valor que estoy buscando. Ahorita no es lo que me están preguntando, ¿no? La pregunta de este inciso era que X fuera mayor o igual que 18.000, o sea, esta área que tengo acá. ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, sencillo, ¿no? 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 18.000. Entonces, para eso, pues yo ya tengo acá mis datos para poder trabajar. Dice la media es 15.015, desviación estándar 3.540 y el inciso A dice la probabilidad de que X sea mayor a 18.000, mayor o igual, ¿verdad? Entonces lo vamos a calcular. 1 menos, ya sabemos que Excel siempre nos va a dar la cola izquierda de la distribución y ahora me preguntaron por la cola derecha. Entonces 1 menos la distribución normal. No vamos a estandarizar estos valores, así que distribución normal como tal. X es 18.000, la media es 15.015, desviación estándar 3.540 y acá siempre estaremos trabajando con el valor lógico verdadero porque siempre vamos a necesitar la distribución acumulada de probabilidad. Entonces la respuesta pues 19.96% aproximadamente, ¿no? Entonces ya tendría yo mi respuesta. ¿Cuál es el área bajo la curva que hay en esta parte que está pintada de morado? Si la fórmula no me termina de convencer, pues siempre puedo utilizar Megastat, ¿sí? Entonces en Megastat tendremos que hacer lo siguiente. Buscamos otra vez probabilidad, solo que ahora pasamos a distribución normal, ¿sí? En este menú entonces yo puedo calcular una probabilidad dado un valor Z o un valor X, ya veremos que se modificará siempre y cuando yo mueva estos valores de media y desviación estándar para que ya no sea una distribución estandarizada, pero también podrá calcular un valor Z o un valor X dado alguna probabilidad. Entonces, por el inciso que me están indicando, simplemente yo ingresaría acá 18.000. La media aritmética es de 15.015. La desviación estándar 3.540. Y ahora, ¿qué parte quisiera colorear, digamos, no? O subrayar o remarcar. Pues en este caso la probabilidad que me indican es mayor o igual que 18.000. Entonces pondré superior. Y listo, ¿no? Acá en el color simplemente lo puedo modificar. No importa, casi no cambian entre sólido y transparente. Y bueno, acá ya sería un patrón, ¿no? Elegir un patrón en específico. Ahorita no lo necesitamos. Más que todo es para informes en blanco y negro, ¿no? Que se imprimirán en blanco y negro. Entonces ahora daríamos OK. Ahora bien, como podemos revisar o observar, Megastat siempre va a generar una pestaña que se llame salida, output, en la cual va a poner todos los resultados, ¿sí? Entonces la probabilidad que estábamos buscando, 0.1996, 19.96%, y acá ya se encuentra graficada. Si yo quisiera realizar un nuevo cálculo y no sobreescribir estos resultados, lo conveniente es modificar el nombre de esta hoja, ¿sí? Entonces, listo. Veamos algún otro inciso que nos pide el ejercicio. Dice de que la deuda de una persona con buena... Vamos a hacer el C, ¿sí? Vamos a ir directo al C. Que la deuda de una persona con buena historia crediticia esté entre 12.000 y 18.000, ¿sí? Entre 12.000 y 18.000. Entonces, vamos a ir a nuestro Excel para poderlo resolver. Pero siempre es conveniente tener una gráfica, ¿no? Tener una idea de la gráfica, de qué es lo que me están pidiendo hacer. Entonces, digamos que aquí ya tengo mi dibujo de la distribución normal. Entonces, para nuestro caso me están preguntando probabilidad que X esté entre 12.000, que es un valor menor que la media, entre 12.000 y 18.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? En este caso voy a encontrar esta área bajo la curva.
yo necesito recordar lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Menor que 18.000 me va a dar el área siguiente, ¿no? Toda esta área que implica o abarca más de lo que yo estoy necesitando. Ahora, menor que 12.000 me va a dar el área siguiente, que estoy pintando en negro, ¿sí? Si a mí me interesa el área entre estos dos valores, pues simplemente tengo que aplicar una resta, ¿sí? El área de 18.000 menos el área de 12.000. Entonces, eso es lo que haremos, ¿sí? Los datos de media y desviación estándar los tenía arriba, los voy a copiar por simplicidad. Recordando entonces que vamos a resolver el inciso C. Entonces, empezaré con probabilidad de 18.000 menor que 18.000. Acá no tengo que hacer uno menos porque ya sabemos que Excel siempre me indicará la cola izquierda. Y 12.000. Lo último que tendría que hacer pues es una resta de estos dos valores. Entonces, distribución normal. X es 18.000. La media 15.015. La vamos a fijar para poder copiar la fórmula. La desviación estándar 3.540. También la vamos a fijar. Y siempre verdadero, ¿sí? Entonces, punto 80 menor. Bueno, obviamente tiene que ser lo contrario al inciso que calculamos anteriormente. Menor que 12.000, 0.1972, digamos aproximadamente. Y pues el valor que yo necesito entre 12.000 y 18.000, pues es simplemente la resta de estos dos valores, ¿sí? Y listo, aproximadamente 60.33%, ¿no? Sería mi respuesta. Otra vez, deseo ver esto en Megastat, también lo puedo hacer. Si deseo resolverlo en esa vía. Media y desviación estándar no cambian. 18.000 ya lo tengo calculado, pero lo voy a volver a calcular. Entonces solo esperaré un poco. Ya sé que me va a generar una nueva hoja. Y ahora pues era inferior, ¿verdad? No lo ubiqué bien, no lo escribí, pero era inferior. Volveré a hacer lo mismo, pero ahora cambiaré a 12.000. Y bueno, ahora voy a recordarme que es inferior el área que necesito colorear. Igual las probabilidades siempre se calculan bien. Y sobreescribir, sí, para que sobreescriba en la misma hoja o en la misma gráfica anterior. Y listo, ¿no? Entonces, el área que va a estar entre 0.84 y menos 0.85, estos son valores estandarizados. El área en gris ahorita es la que me interesa. Y para calcular esa área en gris, pues es bastante sencillo. Yo acá tengo, obviamente esto sería lo que yo tendría en negrita originalmente. Y esto no, ¿verdad? Si yo hubiera ubicado correctamente quien estaba el área inferior. Pero para este caso, al menos para la gráfica, pues me queda perfectamente para ver el intervalo entre los dos valores. Y lo que me interesa entonces es simplemente la resta de estos dos, ¿sí? Entonces, ya sea que utilice fórmula, utilice Megastat, pues siempre tengo que llegar al mismo resultado. Eso no tiene por qué cambiar. Listo, no hay ningún problema. Veamos algún otro ejemplo. Bueno, este ejemplo de los demás incisos son relativamente similares. Veamos este, por ejemplo. La puntuación de una persona en una prueba de IQ debe estar en el 2% superior para que sea clasificado como miembro del grupo Mensa, la Sociedad Internacional de IQ Elevado. Si las puntuaciones de IQ tienen una distribución normal con una media de 100 y desviación estándar de 15, ¿cuál debe ser la puntuación de una persona para que se le considere miembro de este grupo? En primera instancia, creo que por cuestión lógica, entonces el número, ¿sí?, el IQ de esa persona para pertenecer a ese grupo debe ser muy superior o, ¿sí?, muy superior a 100, ¿verdad? Entonces, para poderlo calcular, vamos a empezar en una nueva hoja. El problema decía que el promedio
es igual a 100, desviación es igual a 15, y ahora necesito un valor de x, ¿sí? Para un área del 2%. Entonces, la función que puedo utilizar para resolver este ejemplo en específico es la función inversa normal. Inversa normal me va a indicar la probabilidad. Entonces, si yo indico la probabilidad del 0.02, yo voy a estar en la cola izquierda y me va a generar un valor muy inferior a 100. Pero si yo necesito estar en la cola superior, vamos a hacer una gráfica para que esto nos pueda ayudar un poco más. Vamos a borrar esto ahorita. Si necesito que esto quede bastante claro. Vamos a hacer un disque dibujo de una gráfica normal. Entonces, si la media es 100, yo estoy buscando el 2% superior, el que estará acá, ¿cuál es este valor de x? ¿Sí? Entonces, si yo observo bien, recordando que Excel siempre me va a indicar la cola izquierda, yo estoy trabajando con el 98% de probabilidad de este lado, ¿sí? En la cola izquierda, para dejar un 2%, 0.02 o 2% entonces en la cola derecha. Teniendo eso claro, entonces ya sé que la probabilidad que tengo que utilizar en esta función inversa normal es del 0.98, ¿sí? 0.98, media es 100, desviación estándar es 15. Yo esto lo puedo escribir si quisiera, ¿no? Tengo dificultad en hacerlo. 130.81, lo cual es bastante lógico. Bueno, este dato también lo puedo corroborar con Megastat si así lo deseo para estar 100% seguro. Entonces ya sé que voy a probabilidad, distribución normal. Pero en este menú ahora me interesa calcular un valor z o un valor x en todo caso, dado una probabilidad. Esa probabilidad es del 2%, ¿sí? Esa probabilidad es del 2%. Entonces, vamos a escribirlo. 0.02. La media es 100. Y la desviación estándar es 15, ¿no? Entonces, como puedo ver, ya me indicó un valor x dado una probabilidad. Solo que ahora debo escoger el rango del intervalo superior, ¿sí? Entonces, de esta manera ya me indicará la respuesta correcta. Y ya solo es de esperar un poco. Y como puedo ver, acá está el valor, ¿no? X 130.8. Lo voy a remarcar ahorita de color amarillo para que lo podamos ver mejor. Bueno, y un tercer ejemplo nos indica lo siguiente. El tiempo necesario para hacer un examen final en un determinado curso de una universidad tiene una distribución normal cuya media es 80 minutos, 1 hora 20 minutos, ¿no? Con desviación estándar de 10 minutos. Conteste las siguientes preguntas. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de terminar el examen en 1 hora o menos? ¿Sí? 60 minutos. Entonces, vamos a ir a Excel. Vamos a empezar de nuevo, una hoja nueva. Los datos ahora sí los voy a tener un poco más a la mano. Vamos a ver. Promedio 80 minutos. Desviación estándar 10 minutos. Y bueno, el valor de X que me están preguntando es 60, ¿no? Entonces, solo para poder graficar un poco y reconocer bien la fórmula que tengo que aplicar. Yo tengo mi distribución. Asumamos que este es un dibujo medianamente decente. En realidad no lo es, pero asumamos que sí. La media es 80. Y la pregunta del millón ahorita es, bueno, si yo considero 60 minutos como para conocer esta probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que sea inferior a? ¿Sí? Entonces, como es inferior a, no necesito hacer ningún cálculo en Excel, lo puedo hacer directamente. Distribución normal. X de 60. La media es 80. La desviación estándar es 10. Y como indiqué, pues siempre verdadero, ¿no? Siempre nos interesa la distribución acumulada. Entonces, como puedo observar, la probabilidad es muy baja, ¿no? Inferior al 3%, ¿sí? Obviamente ya sabemos cómo corroborar esto en Megastat. De momento no lo voy a realizar. Solo veamos el siguiente inciso. ¿Cuál es la probabilidad que un estudiante termine el examen en más de 60 minutos, pero menos de 75? Entonces se parece un poco,
Para el inciso B, este era el inciso A. Para el inciso B, otra media gráfica acá, que nos ayude un poco. La media sigue siendo 80, pero ahora me interesa el rango entre 75 y 60 minutos. ¿Sí? Bueno, la de 60 minutos ya lo tengo, ¿no? Ya tengo esa probabilidad, solamente que lo tengo en el lado inferior. Digamos lo que yo tendría ahorita en este color diferente. Y ahora la pregunta es, bueno, probabilidad de menos de 75 me va a abarcar de este punto hasta acá. Menor que 60, este de acá. Y para el intervalo intermedio, que es el que realmente me interesa, simplemente necesitaría aplicar la resta de los dos valores, ¿sí? Para obtener este intervalo entre 60 y 75. Entonces, para nuestro caso, el de 60 ya lo conocemos, 75 pues sería más o menos igual, ¿no? Distribución normal, x de 75, la media es 80, desviación estándar es 10, verdadero. Entonces lo único que tengo que hacer para tener esta respuesta, el área de 75 menos el área de menor que 60, ¿sí? Entonces 28.58 aproximadamente sería la respuesta, ¿no? Por ciento. Veamos algún otro inciso que nos pida. Suponga que en la clase hay 60 estudiantes y que el tiempo para resolver el examen es de 90 minutos, ¿sí? Los exámenes normalmente, pues ya sabemos y lo hemos sufrido en carne propia, pues tienen tiempo límite. Entonces, ¿cuántos estudiantes piensa usted que no podrán terminar el examen en este tiempo? Bueno, ahora la pregunta es, vamos a bajar. El tiempo límite es 90 minutos, ¿sí? Como vamos a estar más una desviación estándar, yo a priori calculo que el valor será un aproximado del 30%, pero ya calcularemos bien. Entonces la media es 80. Ahora la pregunta es, si el tiempo de resolución es 90, ¿cuántos estarán o estarían afuera de este tiempo para poder terminar ese examen? Entonces puedo calcular primero el porcentaje y multiplicarlo por 60 estudiantes que hay en el total para conocer cuántos estudiantes no completarán el examen. Entonces, otra vez, solo que ojo que ahora necesito el lado superior, la cola derecha. Entonces, para nuestra fórmula, pues ya sé que tengo que utilizar 1 menos la distribución normal. X es 90, la media es 80, desviación estándar 10 y verdadero, ¿sí? Entonces, como puedo ver, aproximadamente el 16%, me había equivocado bastante, aproximadamente el 16% de la población estudiantil no logrará completar su examen. Y si multiplico esto por los 60 estudiantes, para tener una idea de cuántos estudiantes serán los que no logren completar, aproximadamente 10 estudiantes no lograrán completar su examen, ¿sí? Que era la pregunta que me estaban haciendo en este inciso. ¿Cuántos estudiantes? Entonces, ¿cuántos estudiantes? Aproximadamente 10. Espero que estos videos hayan podido ayudar un poco a clarificar cómo trabajar con distribución normal. En la medida de lo posible, pues subiremos algunos otros resolviendo ya únicamente ejemplos o casos de aplicación.